Dentro del proceso de discusión de los impuestos, nosotros encontramos, por decirlo así, dos etapas dentro de este proceso. Una etapa que es la vía gubernativa y que hoy se conoce como vía administrativa, y la otra etapa es la vía del contencioso administrativo, ¿cierto? En esta primera etapa, que es la vía gubernativa o vía administrativa, discuten los impuestos, la DIAN y el contribuyente directamente en esta etapa, ¿cierto? O sea, van a ponerse de acuerdo, van a entablar el proceso de discusión, ¿cierto? Directamente entre la DIAN y el contribuyente. Y si estos dos personajes, DIAN y contribuyente, o administración tributaria y contribuyente, no se ponen de acuerdo en esta vía administrativa, entonces se puede proceder a la vía del contencioso administrativo, ¿cierto? Y es que un juez de la República decida quién de los dos tiene la razón, si la administración tributaria o el contribuyente. Y tanto en esta etapa, donde discuten directamente el contribuyente con la administración tributaria, o tanto en esta otra, que es cuando el juez interviene para saber analizar el proceso, el estudio, hacer el estudio de todo el proceso y saber quién tiene la razón. Lo fundamental en estos dos procesos son las pruebas que se presenten en los diferentes procesos. Porque lógicamente, si usted está siendo juzgado por algo que usted no cometió, pero si usted no tiene las pruebas para demostrar eso, pues lógicamente, así sea inocente, sin pruebas usted va a ser culpable. Entonces, en estos procesos de discusión de tributos, pues también la prueba es una parte esencial. De lo que tratamos hoy es de conocer todos los medios de prueba, las oportunidades que se tienen para llegar y la importancia que tiene todo dentro del procedimiento tributario. ¿Cómo inicia un proceso tributario? Pues lógicamente inicia con el proceso de fiscalización. La administración tributaria tiene las facultades suficientes para iniciar procesos de investigación, ¿cierto? Estos procesos de investigación, pues lógicamente están, digamos, contenidos en el artículo 684, ¿sí? Donde se establecen todas esas facultades que tiene la administración tributaria para poder verificar la exactitud de las declaraciones tributarias, ¿cierto? En esos procesos de investigación, de lo que se trata es de que la administración tributaria realice verificaciones de la información contenida en las declaraciones tributarias, recopile pruebas, ¿sí? Para con base en esas pruebas proponer, ¿cierto? Proponer la modificación de la liquidación privada del contribuyente o proponer una sanción. O sea, que el proceso inicia cuando la administración tributaria comienza o apertura un proceso de investigación para verificar la información contenida en la declaración tributaria, ¿cierto? Obtener las pruebas. Esas pruebas se pueden hacer a través de autos de inspecciones tributarias, ¿cierto? Donde la administración tributaria va y revisa la información del contribuyente o de terceros para lógicamente tener las pruebas y o emitir requerimientos ordinarios solicitando información. Todo esto con el objeto de, lógicamente, entrar a conseguir pruebas, ¿cierto? Cuando la administración tiene pruebas
de los errores que ha cometido, las inexactitudes que ha cometido el contribuyente, con base en las pruebas que allega la administración tributaria al expediente, pues propone modificar la declaración privada del contribuyente. O sea, esta propuesta de la modificación de la liquidación privada del contribuyente se hace a través del requerimiento especial, como lo vimos en el proceso de discusión de impuestos. O puede proponer una sanción a través de un pliego de cargo cuando ya está, digamos, cuando ya no se va a pretender modificar la declaración, sino que inicialmente se va a proponer una sanción para que el contribuyente decida modificar o presentar una declaración. O si, por el contrario, considera que la declaración está completamente verificada o que no tiene pruebas para demostrar que la declaración del contribuyente tiene errores, pues simplemente da, lógicamente, o emite una resolución para archivar el proceso. Digamos que este es el inicio del proceso tributario. Ya cuando la administración tributaria propone la modificación o propone a través del requerimiento especial o propone el pliego de cargo para anunciarle al contribuyente que lo va a sancionar, pues lógicamente ya viene la contraparte, que es el contribuyente, dar respuesta a ese requerimiento especial y a ese pliego de cargos, en donde lo fundamental, ¿cierto? Lo fundamental en esa respuesta son las pruebas que puede presentar el contribuyente para desvirtuar las pruebas que está presentando la administración tributaria. ¿Sí? Por eso es de vital importancia este tema. El artículo 742 del Estatuto Tributario dice que las decisiones de la administración deben fundarse en hechos probados. Entonces, ¿cuándo se considera un hecho probado? Entonces, un hecho probado se considera que el hecho está probado cuando el contribuyente no pudo desvirtuar esa prueba. ¿Sí? ¿Cómo así? Ejemplo. La administración tributaria revisa la información exógena de un contribuyente, ¿cierto? Digamos, todos los contribuyentes que informaron que le compraron a un contribuyente, pues van a hacer ingresos para ese contribuyente. Y resulta de que coge toda la información de compras del contribuyente que le han hecho terceras personas, o sea, los ingresos del contribuyente, y los compara esos ingresos que los sacó de la información exógena, los compara con la declaración de renta del contribuyente y encuentra una diferencia importante en las ventas que está declarando el contribuyente frente a la información exógena que tiene la administración tributaria. ¿Sí? Entonces, la administración tributaria, con base en ese testimonio, que la información exógena es un testimonio, propone modificar la declaración de renta a través de un requerimiento especial. Esa prueba, que es la información exógena, que es la información que ha reportado terceras personas, se llama una prueba sumaria. ¿Sí? Una prueba sumaria. ¿Qué significa o qué es una prueba sumaria? Cuando el contribuyente no ha hecho uso de su defensa para poder demostrar la veracidad de la prueba. O sea, no ha hecho uso de la prueba en contrario. ¿Sí? ¿Qué es eso de prueba en contrario? Pues simplemente desvirtuar las pruebas que está el contribuyente, la administración tributaria presentando para
para proponer una modificación a la declaración tributaria en el requerimiento especial de contribuyente, en el requerimiento especial de proceso. ¿Y para qué hace la administración tributaria eso? Para darle la oportunidad al contribuyente que se defienda, o sea, que demuestre la prueba en contrario, ¿cierto? ¿Qué pasa? Y esa defensa debe hacerse es a través de la respuesta que se le da al requerimiento especial. ¿Sí? Y es en ese momento, el momento cumbre y esencial del contribuyente para defenderse. Entonces, ¿qué pasa si un contribuyente le llega el requerimiento especial y el contribuyente dice, yo no le paro bola a esa vaina? ¿Sí? O sea, no responde, ¿sí? No responde el requerimiento especial. O sea, no desvirtúa la prueba que está presentando la administración tributaria. Entonces, esa prueba sumaria, como ya se le dio la oportunidad al contribuyente para que la desvirtuara, ¿sí? Entonces, esa prueba sumaria se convierte en prueba plena, ¿sí? Y esa prueba plena son aquellas pruebas en las cuales la administración tributaria se fundamenta para emitir la liquidación oficial. ¿Sí? Entonces, ¿cómo así? Ustedes lo culpan por un robo, ¿cierto? Y usted no dice nada frente a eso, pues simplemente usted no desvirtuó la acusación con las pruebas que necesita y entonces lo declara culpable, así usted no haya sido. Eso mismo pasa en el proceso tributario. Si usted no responde al requerimiento especial demostrando sus pruebas para desvirtuar las pruebas que está presentando la administración tributaria, es simplemente ya la administración tributaria tiene, digamos, la prueba suficiente para poder iniciar o para poder emitir la liquidación oficial. Por eso, en resumen, este artículo 742 lo que quiere decir es que las liquidaciones oficiales que emita la administración tributaria deben fundarse en pruebas plenas. O sea, prueba plena significa de que el contribuyente no pudo desvirtuar las pruebas humanas y se convierten en plenas pruebas. ¿Cierto? Entonces, dentro del proceso de discusión, entonces se inicia con la investigación que hace la administración tributaria, ¿sí? Para, lógicamente, tener pruebas y esas pruebas son, ya lo conocemos, pruebas sumarias, o sea que todavía el contribuyente no ha hecho uso de su defensa para poder desvirtuar esas pruebas. Entonces la administración tributaria, con base en estas pruebas sumarias, va a emitir el requerimiento especial o el pliego de cargos. ¿Sí? ¿Para qué se emite este requerimiento especial? Ya lo mirábamos, lógicamente es para darle la oportunidad al contribuyente a hacer uso de su derecho a la contradicción y a la defensa. Para hacer uso del derecho a la contradicción, o sea, contradecir esta prueba, desvirtar esa prueba y lógicamente defenderse. Entonces, ¿qué hace el contribuyente? Pues el contribuyente lo que tiene que hacer es responder este requerimiento especial que le ha formulado o este pliego de cargos que lo han formulado, presentando las pruebas que desvirtúen estas pruebas humanas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso se hace en fiscalización. Ahora, todo este proceso, tanto lo que propuso la administración tributaria y la respuesta que da el contribuyente con las debidas pruebas anexadas al expediente mediante esta respuesta, entonces pasa a liquidación, la unidad de liquidación. La unidad de liquidación valora tanto la posición y pruebas de fiscalización y la respuesta y pruebas del contribuyente y da quién ha probado el hecho, o sea, quién tiene razón entre los dos. Si
lógicamente, si la unidad de liquidación considera que la respuesta al requerimiento especial presentado por el contribuyente no desvirtúa las pruebas que presentó la DIAN, entonces se convierten en puras pruebas y lógicamente emitirá la liquidación oficial con base en esos hechos probados, ¿cierto? Con base en esos hechos probados, ¿sí? ¿Qué pasa después de que se emite la liquidación oficial? Pues lógicamente el contribuyente tiene la posibilidad de emitir el recurso de reconsideración, ¿cierto? Para buscar la nulidad. Y aquí en este recurso de reconsideración, es la segunda oportunidad que tiene el contribuyente para presentar nuevas pruebas y desvirtuar el proceso que ha llevado la DIAN, ¿cierto? Y aquí, en este caso, se termina la vía gubernativa y si no se ponen de acuerdo, si se falló en contra, ¿cierto? Pues el contribuyente tendrá derecho a ir a pedir la acción de nulidad de restablecimiento de un derecho en el contencioso administrativo o también la misma administración tributaria. Pues cualquiera de los dos puede ir a demandar el proceso ante el contencioso administrativo. Digamos que este es el procedimiento de las pruebas en el proceso tributario. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que tanto las pruebas de la DIAN o como las pruebas del contribuyente deben anexarse o allegarse al expediente en la oportunidad que le corresponda. Y esa oportunidad que le corresponda debe ser en la respuesta al requerimiento especial por parte del contribuyente o en el recurso de reconsideración, ¿cierto? O en el recurso de reconsideración. Hay algunas pruebas, ahorita vamos a mirar, lógicamente, cada una de las pruebas, ¿cierto? Cada una de las pruebas. Entonces, lo importante dentro de este proceso es que una liquidación oficial debe fundamentarse en hechos probados y ya sabemos cuándo es un hecho probado. Y también tenemos que decir que esta investigación que adelanta la fiscalización es precisamente para llegar a probar esos hechos. Y que cuando se emita la liquidación oficial se tenga certeza de que lo que se está haciendo fundamentado en hechos probados. Ahora sí miremos los medios de prueba. ¿Sí? Para que tanto el contribuyente, la administración tributaria, presenten pruebas, pues esas pruebas tienen que presentarse a través de los medios de prueba. Entonces, ¿cuáles son los medios de prueba que existen en Colombia? Entonces, está el testimonio, está la confesión, están los indicios, las presunciones y ficciones, ¿sí? Y existen las inspecciones tributarias y contables y el registro, estos son medios para la consecución de las pruebas. Pues hablemos de cada uno de ellos. Entonces, hablemos del primero. ¿Qué es la confesión? ¿Sí? ¿Qué es la confesión? Pues entonces, sencillamente, la confesión es la manifestación que hace el propio contribuyente en su contra, ¿cierto? O sea, que está reconociendo, ¿sí?, dentro del proceso, mediante un escrito, ¿cierto?, de la existencia de algunas situaciones, ¿sí? Y esas confesiones, esos escritos que da el contribuyente, pues se consideran confesión, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? Pues si la administración tributaria le manda un requerimiento para que responda sobre algo, usted le envía esa respuesta, pues estamos enfrente de una confesión, ¿cierto? De una confesión. Para que la confesión tenga validez, pues se considera que el contribuyente tiene que ser capaz
legalmente capaz, o sea, que no esté interdicto ni que tenga ninguna, adicionalmente, también para que se considere también válida la confesión, no debe haber ningún tipo de coacción por parte de la administración tributaria, ¿sí? Y cuando el contribuyente se le cite o se le solicite una respuesta a través de un requerimiento, y si el contribuyente no responde o da una respuesta evasiva o se contradice, pues sencillamente esto actúa como prueba en contrario del contribuyente. Como les venía diciendo, si usted le pone un requerimiento especial y usted no lo responde, pues significa que todo lo que está proponiendo la administración tributaria, pues queda debidamente probado. Y con base en esas pruebas, la administración tributaria pues va a comenzar a formular la liquidación oficial. Segundo medio de prueba, el testimonio, ¿sí? Entonces, la confesión es el escrito dirigido por el mismo contribuyente. Y el testimonio es la declaración o el escrito que responde una tercera persona, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice el estatuto tributario frente a la confesión? Entonces, los hechos consignados en las declaraciones tributarias de terceros, ¿sí? De otras personas. Las informaciones rendidas bajo juramento de otras terceras personas, ¿sí? Y las respuestas a los requerimientos administrativos, ¿sí? Son testimonio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la información exógena. ¿Qué es la información exógena? La información exógena es una información que nos entregan personas naturales o jurídicas sobre las transacciones que tienen. Son escritos, informes que se los entregan a la administración tributaria. Significa que es un testimonio, ¿cierto? Es un testimonio. Lo que pasa es que tanto la confesión como los testimonios y los indicios de presunciones admiten prueba en contrario. ¿Qué significa que admiten prueba en contrario? Significa de que usted puede desvirtuar esos testimonios. ¿Cómo lo puede desvirtuar? Lo puede desvirtuar con su contabilidad, lo puede desvirtuar con sus documentos soportes, ¿sí? Para, lógicamente, poder desvirtuar. Ejemplo, que usted vino y le vendió en diciembre 29 a un cliente, ¿cierto? En diciembre 29 despachó su mercancía, le facturó debidamente y se fue. ¡Plin! El cliente recibió todo eso el 21 de diciembre o el 30 de diciembre, pero resulta de que como estaban en fiesta y toda la cosa, pues al cliente suyo no hizo ese registro el 29 de diciembre, sino que lo hizo fue en enero del año siguiente. Entonces, cuando él lo informó, cuando él realizó la información exógena, pues esa venta que usted le hizo a él, usted la reportó un año y el contribuyente la reportó en otro. Entonces, la administración tributaria va a iniciar, ¿cierto? Va a incluir esa prueba dentro del requerimiento especial. O sea, y esa prueba, ese testimonio de esa tercera persona admite prueba en contrario. O sea, usted va con las pruebas que usted tenga, va a demostrar o va a desvirtuar que la información que está entregando ese cliente es lógicamente falsa, ¿cierto? O equivocada, por no decirlo falsa, sino equivocada. Entonces, ¿cómo lo demuestra? Pues sencillamente, usted va a mostrar su factura, va a demostrar con su contabilidad que está registrada en el año que corresponde, la factura está emitida en el año que corresponde y adicionalmente la entrega de mercancía está. Entonces, se trata de un error de esa tercera persona. Entonces, con esas pruebas usted desvirtuó, ¿cierto? La prueba que tenía la administración tributaria. Y de eso se tratan los testimonios. Indicios, ¿sí? Los indicios se tratan
Vamos a poner un ejemplo de la vida cotidiana, ¿cierto? Es más o menos la, como actúa la administración tributaria frente a un indicio. Vamos a decir que, por ejemplo, las que están con novio o las que están casadas, resulta que el novio fue a hacerle visita, ¿cierto? A la novia. Resulta que el novio llegó con la camisa manchada de rojo ahí en el cuello, ¿cierto? Como si fuera un labial, porque eso se ve hasta en las mejores familias. Entonces, eh, ¿qué va a pensar la novia? ¿Cierto? Lo primero que piensa la novia es que el novio le está haciendo infiel, porque viene con otra vieja que le maluntó de colorete y hasta lo hizo a propósito para dañar la relación. Entonces, ¿qué significa eso? Que la novia tiene un indicio, ¿cierto? Un indicio de que su novio le está haciendo infiel. Y la prueba que está presentando es ese indicio. ¿Sí? El problema en la vida cotidiana y real es que en ese indicio muchos hombres no tienen la posibilidad de defenderse, o sea, no tienen la posibilidad de admitir prueba de contrario, o sea, que la novia no le va a admitir que le demuestre, ¿sí? Y de una vez prácticamente con ese indicio lo condenan, ¿sí? Pero en la práctica, en la parte tributaria, pues usted sí tiene derecho a controvertir esa prueba. ¿Sí? Entonces, ¿cómo controvertiría el novio? Pues de pronto fue que se encontró por allá un payaso que estaba en una fiesta y el payaso fue respetuoso con un niño y entonces se engarzó a pelear con el payaso y en la pelea fue cuando se entró el colorete ese, no el colorete, sino una pintura roja ahí, ¿cierto? Entonces desvirtuó. ¿Y cómo presentó pues, la prueba de la fiesta donde estaba el payaso allá? ¿Sí? Entonces, ese más o menos es el mecanismo. Ahora vamos a nuestro proceso. ¿Cierto? ¿De dónde son los indicios? O sea, ¿cuáles son las pruebas que son indicios para la administración tributaria? Entonces, los datos estadísticos, ¿sí? Que saca la misma DIAN ya tiene la información de todos los contribuyentes de cada uno de los sectores económicos. Y entonces, la administración tributaria tiene, ya sabe cuáles son los márgenes de rentabilidad de todos los negocios, de una ferretería, ¿cierto? De un hotel, de un restaurante, yo tiene los márgenes normales de utilidad. Cuando usted se está por fuera de esas estadísticas, pues entonces la administración tributaria tiene un indicio y puede formular un requerimiento especial fundamentado en ese indicio. Lo que pasa es que en la práctica no solamente utiliza este indicio, ¿no? Sino que ese ya es, el indicio lo va a conjugar también con otros medios de prueba, como por ejemplo los testimonios, la información extranjera, ¿sí? Y se puede llenar de más herramientas porque hasta que la administración no tenga la certeza, pues no va a poder emitir su liquidación oficial. Pues lógicamente de eso se trata este tipo de índice. Eso es un índice. Ahora, hay que definir, hay que diferenciar entre un cómo probar y un medio de prueba, ¿cierto? ¿Qué es probar? ¿Cierto? Probar es saber quién tiene la verdad, ¿sí? De los hechos, ¿sí? Entonces, para eso, pues existe la valoración de las pruebas, ¿sí? Pero usted, ¿cómo hace uso, cómo puede usted probar? Pues utilizando los medios de prueba, ¿sí? Utilizando los medios de prueba. Entonces, ¿cómo prueba usted, cómo desvirtúa un testimonio o una confesión? Porque inclusive la misma confesión admite prueba en contrario o un indicio. Pues lógicamente usted puede solicitar un auto de inspección tributaria, ¿sí? Para que la misma distribución, la misma administración tributaria vaya, se meta a su contabilidad, verifique los registros contables, verifique los documentos soporte. Y con base en esos documentos soporte, usted puede desvirtuar esos medios, esas pruebas que está presentando la administración tributaria. Entonces, lógicamente, debe quedarle un conocimiento claro y preciso, ¿sí? Para que pues, se pueda desvirtuar las medios de prueba, las pruebas que presenta la administración tributaria y poder probar
¿sí? De que tanto uno como el otro se fundamentan en hechos probados. Y digamos que el último punto, que en este caso pues vamos a hacer el ejercicio práctico, son las presunciones. ¿Sí? ¿Qué es una presunción? Pues hay presunciones de ley que no admiten prueba en contrario y otras presunciones de ley que sí admiten pruebas en contrario. ¿Sí? Y ¿qué significa una presunción? Pues simplemente que se ha dado un hecho y que con base en ese hecho se dan unos resultados. ¿Sí? Por ejemplo, la renta presuntiva. La renta presuntiva es una presunción de ley que no admite prueba en contrario. ¿Y qué nos está diciendo la norma? Que simplemente usted tiene unos activos y con base en esa cantidad de activos usted tiene que tener una rentabilidad mínima, porque su negocio se está hecho para ganar y no para perder. Y como esos activos dan un rendimiento mínimo, con base en ese rendimiento mínimo usted va a calcular un impuesto de renta, ¿cierto? Y entonces esa es una presunción de ley que no admite prueba en contrario. ¿Por qué? Porque usted no que puede hacer frente a ese cálculo, nada, simplemente calcularlo y someterse al impuesto que debe frente a esa renta presuntiva cuando usted, pues lógicamente, su renta líquida es inferior a esa renta presuntiva o cuando ha tenido pérdidas. Entonces vamos a mirar las diferentes presunciones que establece nuestro estatuto tributario. La primera presunción es que la omisión del NIT o del nombre en la correspondencia, factura y recibo permiten presumir ingresos. Cuando ustedes tengan una inspección contable o tributaria y si la administración encuentra documentos que no tengan NID o el nombre de la empresa, la razón social, esos documentos, factura, recibo o lo que sea, lo van a presumir como si fuera un ingreso. Por ejemplo, y usted dice una factura, pero esa factura no tiene ni razón social ni nada de eso. Entonces, esto lo pueden incorporar al proceso, ¿sí? Y lógicamente se presume que esos documentos que no traen la omisión son ingresos y lo van a lógicamente, a, a incorporar como un ingreso en su declaración. Recordemos que las presunciones todas estas presunciones admiten prueba en contrario. O sea que ustedes pueden desvirtuar esa presunción. ¿Cómo? Pues con su contabilidad y con sus documentos soporte. Segunda presunción. Pues son más presunciones, pero vamos a ver algunas de las más importantes, las que cotidianamente se dan. ¿Cierto? Renta presuntiva por consignaciones en cuentas bancarias y de ahorro. ¿Sí? Entonces, legalmente, las consignaciones que le hagan a usted a su cuenta de ahorros o cuenta corriente, ¿cierto? Se presumen que son ingresos, ¿cierto? Y que de esos ingresos, el 50% de esas consignaciones son renta líquida gravable. Y sobre esa renta líquida gravable, a ustedes le van a calcular el impuesto. Esto es para las personas que les gusta prestar su cuenta de ahorros para movimientos extraños, ¿cierto? Entonces, ¿qué les toca a ustedes? Lo que les toca a ustedes es desvirtuar esa prueba. Entonces, decir, no, es que esta plata no era mía y esta plata que yo la recibí, la recibí de mi mamá por la venta, ¿sí? De una casa o de lo que sea, porque ella no tiene, un ejemplo, que su mamá vendió la casa, pero la casa, pues ella no tiene cuenta de ahorro ni nada, entonces le consignaron la plata a la cuenta suya, entonces su mamá autorizó por escrito, ¿cierto? Que le consignaran a la cuenta del hijo, ¿sí? Y entonces resulta de que cuando los bancos reportan la información en la DIAN y apareció de que usted tiene en consignaciones 150 millones de pesos, ¿sí? Y usted va a dar su declaración de renta y usted en su declaración de renta no tiene sino 30 millones de pesos declarados. Entonces hay una diferencia grandísima entre los ingresos y sus consignaciones, porque se supone que ¿de dónde saca usted la plata? Pues de sus ventas, de su trabajo, ¿sí? Y entonces
hay una diferencia de 120 millones de pesos. Entonces, esos 120 millones de pesos, la administración tributaria va a presumir que son ingresos suyos, ¿sí? Y de esos 120 millones de pesos va a decir que tiene unos costos de 60 millones y que los otros 60 millones es una renta líquida. Y sobre esa renta líquida le va a lógicamente, a calcular el impuesto. ¿Sí? Pero acuérdense que las presunciones tienen prueba en contrario. O sea, que usted puede desvirtuar, usted puede, entonces, ¿cómo presenta eso? Ah, no, pues usted presenta que su mamá vendió la casa, ¿cierto? Y que esa consignación, entonces, a través de esa autorización que usted le dio a su mamá, lógicamente, eh, lógicamente, el está demostrando de que su mamá la autorizó. ¿Sí? Por aquí hay una pregunta en el chat. Dice, entendí bien, el 50% de lo que el 30% se asume como renta presuntiva. No, mire, porque lo que hablo que dice, se presumirá legalmente que el monto de las consignaciones realizadas en dichas cuentas durante el periodo gravable ha originado una renta líquida gravable equivalente a un 50% del total de la misma. ¿Sí? Cuando hablamos de esta renta presuntiva, no es la renta presuntiva que decimos de los activos, el cierto porcentaje, no. Esta es otra renta presuntiva. Esta renta presuntiva usted le va a dar como resultado una renta líquida gravable, ¿sí? Y en esa renta líquida gravable es ya después, es la última digamos, para ya calcular el impuesto, ¿sí? O sea que en última, de esos 120 millones solamente le va a admitir costos y gastos por 60 millones, el 50%, y el otro 50% es renta líquida gravable. Entonces se van a tomar ahí esos 60 millones como renta líquida gravable, al cual va a estar sometido al impuesto, al cálculo del impuesto. Eso es importante. Por ahí tuve algo hace muchos años, inclusive ahí en Pitalito, un ingeniero que trabajó y que al ingeniero le dijo la empresa que si le podía girar la nómina a todos los obreros para que le pagaran en efectivo, cuando le podía pagar en efectivo. Y él dijo sí, sí. Después le llegó el proceso y entonces, ¿qué le tocó al señor? Sí, que la empresa le certificara que a él le consignaban en su cuenta toda la nómina de los obreros y después tuvo que demostrar con una planilla de pago de todo lo que, de ingresos que correspondiera al pago de la nómina. ¿Sí? O sea, porque admite prueba en contrario. En este caso, pues el contribuyente pudo demostrarlo, pero cuando usted no puede demostrar esta presunción, pues entonces se convierte en plena prueba y se van a hacer su liquidación oficial con base en esta presunción. ¿Listo? Todo esto va al requerimiento especial. Hay otras presunciones que estas sí las vamos a hacer, digamos, vamos a hacer los cálculos, ¿cierto? De cómo se calcula esa presunción para que ustedes lo tengan claro, ¿cierto? En el artículo 13.757 está la presunción por diferencia en inventarios, ¿cierto? La 758 está la presunción de ingresos por control de ventas, ¿sí? La 759, presunción por omisión en el registro de venta o prestación de servicios. La 760, presunción de ingresos por omisión de registro de compras. Y, lógicamente, lo que les venía diciendo, el artículo 761 dice que las presunciones admiten prueba en contrario. O sea, que usted puede entrar a demostrar que esa presunción no es cierta. ¿Y cómo se entra a demostrar esa presunción? Pues lógicamente con su contabilidad o con sus documentos soportes. Entonces, vamos a comenzar aquí en la 760, porque en la 760 está, digamos, el proceso completo. ¿Cierto? Entonces, presunción de ingresos por omisión del registro de compra. Y entonces vamos a ir, digamos, al estatuto tributario y vamos a comenzar a aprender a interpretar estas normas tributarias, ¿cierto? Vamos a comenzar a aprender. Aquí está el desarrollo, ¿cierto? Entonces, dice la norma.
Presunción de ingresos por omisión de registro de compra. Cuando se constate que el responsable ha omitido de registrar compras destinadas a operaciones grabadas, o sea, ¿cómo hace la administración tributaria para descubrir que usted no está omitiendo compras? O sea, que no la está contabilizando esas compras. Pues sencillo, pues las otras empresas a través de la información exógena le van a reportar qué es lo que le han vendido a usted, ¿cierto? O sea, cuáles han sido las compras. Compara lo que usted ha reportado en las declaraciones de renta o las declaraciones de IVA, se da cuenta de cuáles son compras y lógicamente las compara con las que están reportando los terceros. Cuando esta información, cuando la administración de administración de impuestos se da cuenta que hay una diferencia en los registros de compra, entonces se presumirá como ingreso grabado omitido el resultado de que se obtenga de efectuar el siguiente cálculo. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Dice, se tomará el valor de las compras omitidas y se divide por el porcentaje que resulte de restar el 100% el porcentaje de utilidad bruta registrado por el contribuyente de la declaración de renta del mismo ejercicio fiscal o inmediatamente anterior. Y entonces aquí nos dice cómo se calcula ese porcentaje de utilidad bruta. Dice, el porcentaje de utilidad bruta que se refiere al inciso anterior será el resultado de dividir la renta, Aquí nos dice exactamente cómo vamos a hacer el cálculo. Entonces nos vamos a un ejemplo. Vamos a inventarnos en este momento un ejemplo, ¿cierto? Entonces vamos a decir, perdón. Entonces vamos a dar aquí el ejemplo. Y vamos a decir que vamos a hacer un ejemplo de esto, de la presunción. ¿Sí? Resulta de que las compras declaradas por el contribuyente, ¿en dónde? Pues en su declaración de renta y a través de la información exógena. Bueno, muchos medios tiene la administración tributaria para saber cómo. Entonces, usted dice que usted las compras declaradas fueron de 1.250.000 pesos, ¿cierto? 1.250.000. Pero que las compras reales digamos que por exógena. Entonces encontró la administración tributaria que usted le reportaron compras, no pongámosle reales, porque de todas maneras aquí todavía usted tiene que admite prueba de acuerdo a la exógena. Usted hizo compras en el año de 1.600 millones de pesos. O sea que la omisión por registro de compras que es lo que estamos nosotros mirando, omisión por registro de compras es al 1.600.000 le resto, o sea, usted ha omitido registrar en su contabilidad 350 millones de pesos. Entonces vamos a ponerle aquí los 3 ceros para no hacerlo en miles, sino en como debe ser. O sea, tiene un registro de omisión de compras de 350 millones de pesos. Entonces, ya la administración tributaria detectó digamos, esta situación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo procede la administración tributaria frente a esta situación? ¿Sí? Entonces, vamos a mirar.
Vamos a tomar como, voy a por aquí dentro de los archivos que tengo, voy a tomar una, digamos que una declaración de alguna empresa porque es que estos cálculos se hacen con base en la, digamos que los cálculos se hacen con base en la declaración de renta del mismo periodo. Entonces vamos a mirar aquí, aquí hay un borrador, listo. Entonces, veremos aquí. Digamos, aquí no me gusta. Entonces vamos a mirar acá. Con base, vamos a decir que aquí es donde la declaración que pretende la administración tributaria pretende modificar, ¿cierto? Modificar. Entonces, nos interesa esta información. Esta es información. Otra preguntamos que dónde está la renta líquida gravable. Mire, aquí está la renta líquida gravable, que es un renglón ¿sí? Entonces aquí está, mire, renta líquida gravable. Con esta renta líquida gravable es que se calcula de una vez el impuesto. Entonces, esta es la información. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a proceder la administración tributaria? Entonces, vamos a leer qué es lo que dice aquí. Entonces, dice, se tomará el valor de las compras omitidas y se divide en el porcentaje que resulte de estar el 100% el porcentaje de utilidad bruta. O sea, lo primero que hay que hacer es calcular porcentaje de utilidad bruta. ¿Sí? Entonces vamos a mirar aquí. Entonces vamos a decir aquí. Cálculo del porcentaje de utilidad bruta. Cálculo del porcentaje de utilidad bruta. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo de ese porcentaje? Pues vamos a hacerlo. Entonces, mire, el porcentaje de utilidad bruta que se refiere a este inciso anterior será el resultado de dividir la renta bruta operacional por la totalidad de los ingresos brutos operacionales, ¿cierto? Renta bruta operacional. Aquí. De renta bruta operacional. ¿Sí? Y aquí tenemos renta bruta operacional por la totalidad de los ingresos brutos operacionales. Total de ingresos brutos operacionales. ¿Sí? Entonces, aquí, si nosotros vamos a nuestra declaración, aquí no tenemos ¿cierto? Ningún renglón que nos diga que hay, dónde está la renta bruta operación. ¿Sí? Aquí tenemos ingresos brutos por actividades ordinarias, que este es el ingreso brutos, total de ingresos brutos operativos. ¿Sí? Y tenemos los costos. Entonces, nosotros, ¿cómo calculamos esta renta bruta operacional? Entonces, esta renta bruta operacional lo vamos a coger ingresos brutos ordinarios menos los costos, ¿cierto? Menos los costos. Y de esa manera vamos a calcular ¿sí? La renta bruta operacional. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, ingresos brutos, en el caso de que estamos dando ingresos brutos ordinarios. Entonces, ¿cuántos son los ingresos brutos ordinarios? Entonces, ¿cuántos son los ingresos brutos ordinarios en mi declaración? Entonces, los ingresos brutos ordinarios en mi declaración son estos 5.456.
Listo, 5.456. Ahora, a esto menos los costos. Pues los costos, ¿cuáles son los costos de mi declaración? En este caso, son estos. Listo. O sea, que el resultado es la renta bruta operacional. Renta bruta operacional. Y entonces, a los ingresos brutos menos la renta bruta operacional, menos esto, ¿sí? O sea, la renta bruta operacional del ejercicio es 1.605.225.000. Pero recuerden que aquí lo que estamos calculando es el porcentaje de renta bruta operacional. Pero para sacar el cálculo del porcentaje, primero tenemos que calcular la renta bruta operacional. Entonces, volvamos a nuestro, dice, entonces ya hicimos la primera parte, que es coger cómo el porcentaje, entonces cogemos y dividimos la renta bruta operacional dividido los ingresos, ¿cierto? Que figuren en la declaración de renta. Entonces cojo aquí este primer punto y aquí tengo total de ingresos brutos, que ya sabemos cuánto es, mírenlo. ¿Sí? Entonces cojo el porcentaje de renta bruta, de utilidad bruta. Entonces, ¿cómo hago para calcular esto? Pues lógicamente, en este caso, cojo y esto lo divido en esto, ¿cierto? Y vamos a sacar un porcentaje. Ahí está. Entonces, el porcentaje que me está dando a mí de rentabilidad bruta es del 29, perdón, 42%. Y ya tenemos el porcentaje de utilidad bruta. ¿Cómo lo hicimos? Entonces cogimos, mira, aquí está la fórmula, ¿cierto? La renta bruta operacional dividido el total de ingresos me dio el porcentaje de utilidad bruta que me está diciendo acá, ¿cierto? Entonces ya calculé ese porcentaje de utilidad bruta. Ahora sí voy a calcular, voy a saber, entonces me devuelvo, porque dice, lo que voy a hacer es, ¿qué voy a hacer con esta diferencia? Sí, entonces cojo, vuelvo, dice, se presumirá como ingreso grabado o omitido. Entonces, cálculo, entonces voy a poner aquí. Cálculo del ingreso grabado omitido. Cálculo del ingreso grabado omitido. Entonces, ¿cómo hago ese cálculo? Entonces, aquí la norma me lo dice. Dice, el resultado que se obtenga de efectuar el siguiente cálculo. Se tomará el valor de las compras omitidas. Entonces, aquí pongo compras omitidas. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto son las compras omitidas? Aquí está. ¿Cierto? Y dice, y se dividirá en el porcentaje de restar el 100%, ¿cierto? Del porcentaje de la utilidad bruta. Entonces, aquí, ¿qué es lo que dice? Entonces, el 100% menos el porcentaje, menos el porcentaje de utilidad bruta. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Al 100% le voy a restar el porcentaje de utilidad bruta, que es el 29.42%. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo aquí. 100%
menos este 29%. O sea, que me da el 70.58%. Entonces vuelvo y repaso. ¿Cierto? Cálculo del ingreso omitido. Dice, se tomará el valor de las compras y se divide por el porcentaje que resulte de restar del 100% el porcentaje de utilidad bruta. ¿Sí? Al 100% le resto el porcentaje. Entonces, ahora, perdón, que aquí me quedé mal. Ahora cojo y divido, ¿sí?, las compras y las dividí por el porcentaje. Entonces, las compras omitidas dividido este porcentaje. Y esto es el ingreso grabado omitido. Ingreso grabado omitido. ¿Cierto? Ingreso grabado omitido. Que es lo que en últimas se pretende calcular, el ingreso grabado omitido. Y entonces, ¿qué nos dice la norma? Traído que de la renta mismo o limitadamente dice, en el caso que la omisión de compra se constate en no menos de 4 meses del año, el impuesto que origen los ingresos demás no podrá disminuirse mediante imputación de descuento alguno. El impuesto, el dispuesto en el artículo presumirá legalmente que el contribuyente impuesto a la renta ha metido ingresos constitutivos de renta líquida en la declaración respectiva anterior, pero igual a la cuantía establecida aquí prevista. O sea, ¿qué significa esto? Que ese cálculo va a la administración a presumir que es una omisión de ingresos, o sea, que no se declaró ingreso. Y como tal, pues entonces pretende cambiar su declaración. Entonces, ¿qué va a hacer con esto? Entonces, ¿cómo es? Propuesta de modificación, propuesta de modificación, ¿sí?, de los ingresos de la declaración. Entonces, ¿en qué se hace esto? En el requerimiento especial. Y entonces vamos a decir que aquí está la liquidación privada, y aquí está lo que está proponiendo la administración en el requerimiento especial. ¿Sí? En el requerimiento especial. ¿Listo? Ahora sí, entonces vamos, ¿cómo así? Entonces vamos a mirar cómo están los ingresos. Vamos a poner de una vez los ingresos netos, para más rápido. Entonces, los ingresos netos que tienen la declaración privada, el contribuyente, ¿cierto? Son los ingresos netos. Pues, lógicamente, cuando la administración tributaria hace el requerimiento especial, lo hace con todos estos renglones, pero aquí lo vamos a hacer, digamos, de manera rápida. ¿Sí? Después dice costos, los costos, pues costos, vamos a someter todo esto. Entonces, después vengan gastos de administración, gastos de venta y distribución y otros gastos. ¿Cierto? Costos, 200 y otros gastos que no tienen, 0. Y con esto vamos a calcular la renta líquida ordinaria, que después se va a convertir en renta gravable, líquida gravable. Y con base en esto va a ser calcular un impuesto. Entonces, la renta líquida, entonces, los ingresos menos los costos, menos los gastos de administración, de venta y otros gastos. Y que perdón, aquí me faltó
Perdón que aquí está mal la información. Los costos son, no son los costos. Ahorita sí, estos son gastos financieros, ¿cierto? O sea, nos da una renta líquida, en este caso, renta líquida de 149 millones y la renta líquida gravable son 149.562 y el impuesto, uy, el impuesto que se está calculando aquí en esta declaración son de 49.355. ¿Listo? Esta es la declaración que presentó el contribuyente. Ahora, lo que vamos a hacer es que con base en todo este proceso que hizo la administración tributaria, va a en la renta líquida ordinario y vamos a poner aquí renta líquida y aquí de una vez impuesto para simplificar la cosa. ¿Cierto? Entonces, esta fue la declaración que presentó el contribuyente, los datos los saqué de acá, de la declaración, se dieron cuenta. Ahora, lo que vamos a hacer es que en el requerimiento especial va a proponer lo siguiente. Entonces, va a coger estos ingresos que tiene declarado y los va a aumentar en los ingresos que quedó acá. ¿Cierto? ¿Sí? Los costos los va a tomar estos costos más las compras omitidas que se las va a reconocer como costos. Y los otros valores, lógicamente, los va a dejar igual. Entonces, ¿qué significó? Que aquí las ventas que va a proponer son 5.172, o sea, que con base en lo que está proponiendo, con base en la presunción, le quedó una nueva renta líquida gravable al contribuyente de 295 millones. ¿Sí? Y que lógicamente que el impuesto de 49 millones lo que propone es 97 millones. Y lógicamente por esa diferencia le va a proponer una sanción por inexactitud. Digamos que ese es el primer proceso, ¿cierto? Ese es el primer proceso explicado con plastilina de cómo funcionan las presunciones. Entonces, como decía yo, las presunciones siempre admiten prueba en contrario. Entonces, lo que tiene que hacer el contribuyente es desvirtuar, probar el por qué esas compras no fueron omitidas, sino que de pronto obedecen a errores de los terceros o mirar a ver qué pasó, ¿cierto? Pero eso se demuestra es con base en la información de contabilidad y los soportes. Preguntas, muchachos, preguntas, una inquietud. Vamos a grabar esto para que después pueda entregar. Voy a poner aquí cálculo de presunción. ¿Quedó supremamente claro o hay alguna inquietud? Entonces, esta primera presunción, omisión de compra. Listo. Ustedes están hoy muy inteligentes, entonces nos vamos para el segundo caso. ¿Cierto? Ya hicimos el primer caso. Vamos a ver por aquí en el chat. Dice, profe, esas diapositivas nos las puede compartir. Claro, con mucho gusto, sí. Yo les comparto todo lo que ustedes necesiten, no hay problema. ¿Listo? Me la solicita Carlos ahí al correo y yo les comparto las diapositivas. Además, pues acuérdense que estamos grabando la clase y que lógicamente yo de una vez se las canto. En el parcial tercero va a ir incluida el cálculo de una de las presunciones, para que ustedes tengan claro. Nos vamos con el segundo, que ya hicimos este 760. Vamos a hacer este ahora por diferencia de inventarios, que es este, por diferencia de inventarios. Y vamos a hacer la segunda, que es por diferencia de inventarios. Presunción por diferencia de inventario. Entonces nos vamos para el artículo
nos vamos para el artículo 757. Entonces, este es el 759, 758, que eso es lo que ha debido hacer el grupo, ¿cierto? Ya está más claro. Este era donde se explicaba, esto ya está más claro. Entonces, vamos con el segundo, presunción. Dice, cuando se constate que los inventarios son superiores a los contabilizados o registrados, o sea, que usted declaró en renta unos inventarios por debajo de los que realmente tiene usted contabilizado. ¿Cómo lo puede, cómo se puede la administración tributaria darse cuenta de eso? Pues de que usted fue y miró su contabilidad y ahí tiene unos inventarios. Y miró su declaración de renta y tiene otros inventarios, que hay una diferencia de inventarios. Y que la diferencia de los contabilizados o registrados, esa es otra cosa, ¿cierto? Es diferente a los, ¿cierto? Están muy están por debajo los que tienen su declaración. ¿Cómo también se puede determinar? Porque pues lo lógico es que su contabilidad le consiga con su declaración. ¿Cómo también puede determinar eso? Que pronto en una autoinspección ustedes le pidieron el inventario físico, la relación, ¿cierto? Y le entregó la información que no era y le entregó el inventario real. ¿Sí? Pues a la empresa que hacen eso, ¿no? Porque yo creo que la empresa que yo asesoro no se meten con eso. ¿Sí? Entonces, lógicamente, se dieron cuenta y constataron, tienen la prueba que es el documento que le están entregando a ustedes y constatan la diferencia entre el inventario real, ¿cierto? Está muy por encima del inventario que usted incluyó en su declaración de renta. Entonces, ¿qué va a hacer la administración? Vamos a hacer el cálculo de la presunción por diferencia de inventario. Entonces, los inventarios declarados son de 799.949.000. ¿De a dónde yo saqué esto? Pues de la declaración. Mira, aquí están los inventarios, 799. Y la administración tributaria lo que hizo fue, se constataron que los inventarios, ¿cierto? Eran de 1.180.500.000, o sea, una diferencia de inventarios en inventarios de 380.551.000, ¿cierto? Entonces vamos a mirar qué es lo que tenemos que hacer. Entonces dice que cuando la administración constate los inventarios son superiores, perdón, denme un segundo. Dice, cuando se constate que los inventarios son superiores a los contabilizados, podrá presumirse que tales diferencias son grabadas. Entonces, es al contrario, ¿cierto? Entonces, que usted tiene los inventarios registrados, realmente son, vamos a poner que, o sea, que el inventario declarado es mayor al inventario, eso es lógico, ¿cierto? Entonces, que realmente el inventario son 503.500.000. O sea, prácticamente tiene un inventario inexistente. Pues esa diferencia, ¿cierto? En inventario son 296.439.000. Entonces, en ese caso, significa que esa diferencia de inventarios se supone que son ventas omitidas, claro. O sea, son ventas que usted ha hecho y que de pronto no ha facturado, o sea, que esa venta, como usted no la facturó, entonces se quedó en el inventario, o sea, son inventarios inexistentes. Entonces, ¿cómo se procede? El monto de las ventas grabadas omitidas se establecerá, entonces vamos a calcular, ¿cierto? El monto de las ventas omitidas con base en esta diferencia de inventario. Se establecerá como el resultado de incrementar la diferencia detectada en el porcentaje de utilidad bruta, ¿cierto? Del contribuyente en la declaración del mismo año de ejercicio fiscal, o dicho porcentaje se establecerá de conformidad con lo previsto en el artículo 760. O sea, el porcentaje de utilidad bruta ya lo hicimos, ¿cierto? Ya lo tenemos calculado, por eso yo hice primero el 760, ¿cierto? Entonces ya sabemos que el porcentaje de utilidad bruta es el 29,40. Entonces,
Ahora vamos a hacer el cálculo de las ventas grabadas omitidas. Entonces, cálculo de ventas grabadas omitidas. Pues, ¿cómo hago esa? Dice, ¿cómo hago ese cálculo? Entonces dice, las ventas grabadas se establecerá como el resultado de incrementar la diferencia de inventarios en el porcentaje. ¿Sí? Entonces, diferencia de inventarios, escojo la diferencia de inventarios. Entonces, ¿cuánto es la diferencia de inventario? Aquí la tenemos. La incremento, dice, incrementar la diferencia de inventarios en el porcentaje de utilidad bruta. Entonces, ¿cómo así? Entonces, incremento, pues vamos a poner aquí, incremento en el porcentaje de utilidad bruta. Que en este caso fue del 29,42%. 42%. Entonces, ¿cuál es el incremento? Pues cojo este valor y le aplico esto. Perdón, esto por esto y vamos a darle formato de número. Y ese es el valor que yo tengo que incrementar las ventas. ¿Cierto? Entonces aquí, ventas grabadas omitidas. Ventas grabadas omitidas. Entonces a las ventas, ojo, a las diferencias de inventario le sumo el incremento del porcentaje y estas serán las ventas omitidas. ¿Cierto? Ventas grabadas omitidas se imputarán en proporción a las ventas correspondientes a cada uno de los bimestres. O sea, esto significa que además de renta, también la administración tributaria me puede modificar las declaraciones de IVA y se toman como ventas grabadas. Pero lógicamente aquí solamente estamos haciendo el cálculo. Entonces, como esta era la declaración que teníamos, que ya sabemos de dónde sale, y ahora, ¿cómo va a ser el requerimiento especial? Pues lógicamente a las ventas que se propusieron se van a incrementar en las ventas omitidas y los costos, lógicamente, también, ¿sí? En este caso, la renta de líquida agravable de 149 millones pasa a ser 236 millones y, lógicamente, el impuesto que era de 49 millones pasa a 78 millones más las sanciones que vaya a estar proponiendo. Y este es el segundo caso de la presunción por diferencia de inventarios. Ahora nos falta presunción por omisión de registro de compras, registro de venta o prestación de servicios. Lo mismo, es el mismo procedimiento. Entonces vamos a mirar el artículo, perdón, el artículo 759. Entonces vamos a mirarlo, el 759. Vamos a ver el control de ventas, perdón, vamos a seguir en orden. Presunción de ingresos por control de ventas, que es el 758. Aquí es por control de ventas. Este es el que sigue. Presunción de ingresos por control de ventas. Entonces, vamos a hacer aquí el ejemplo por control de ventas. Presunción de ingresos por control de ventas. Listo. Entonces, ¿qué dice el artículo? El control de ingresos por ventas o prestación de no menos de 5 días continuos alternos en un mismo mes se permitirá presumir el valor de los ingresos grabados del respectivo mes, que resulte de multiplicar el promedio diario de los ingresos controlados por el número de días hábiles comerciales de estos meses. Entonces, ¿cómo así? La administración de impuestos va a hacer un control de ventas allá al establecimiento, ¿cierto? Y entonces va a decir, ¿sí?, que digamos que va a decir, va a hacer un control de ventas durante 5 días, continuos o discontinuos en un mismo mes, ¿cierto? El que va el lunes, que después la otra semana va el miércoles, la otra semana va, ¿cierto? Y saca un promedio de ventas mensuales.
Y resulta de que eso lo hace durante 4 meses. Vamos a adelantarnos, miren. Y con base en ese promedio, mira y los compara con las ventas que tiene el contribuyente. Entonces va a mirar si hay una diferencia. O sea, ahorita lo miramos de más del 20%, entonces es donde comienza a, a dar la presunción de las ventas. Entonces, el control de ventas. Entonces, aquí vamos a hacer día 1, aquí va pues el día 2, el día 2, día 1, día 2, son 5 días que se va a hacer el control de ventas. Día 3, 3, día 4, 4 y día 5. Entonces, total, aquí sacamos promedio diario y ventas mensuales. Venta mensual. Venta mensual. Este va a ser por el mes 1, por el mes 2, por el mes 3, por el mes 4, ¿cierto? Por el mes 4. Y con base en eso, pues vamos a sacar los totales, para ver cómo nos da. Entonces vamos a decir que esta empresa, o que en este caso, la empresa, digamos que trabaja todos los días. Trabaja todos los días. O sea, un supermercado o algo así. Entonces, y vamos a tomar que los meses que se tomaron son de 30 días para no tener. Entonces, vamos a decir que en el día 1 las ventas registradas fueron de 8.600.000. En el día 1, ¿cierto? 8.600.000. En el día que sea. Después, en el día 2 fueron de 12.420.000. Se constató, se verificó que esas eran las ventas. Día 3, digamos, de 9.605.000. El día 4, que estuvieron malas las ventas, que fueron 5.328.000. Y en el día 5, vamos a decir que fueron 13.324.000. Significa de que el total de ventas fueron, del total de los 5 días fueron 49, o sea que el promedio diario, ¿cierto? Fue de 9 millones, o sea que las ventas mensuales, esto lo multiplico por los 30 días, ¿sí? El señor, este negocio vende aproximadamente promedio ese valor. Y eso mismo lo hace con todos los días, con todos los meses. Tiene que hacerlo por 4 meses. Entonces vamos a suponer, ¿cierto? Estos fueron, digamos, que los resultados de el segundo mes que hicieron ese control, ¿sí? Entonces, este fue el resultado del segundo mes. Vamos a hacer, entonces vamos a inventarnos también el tercer mes. ¿No? Entonces, estos son los resultados del tercer mes que fueron a hacer el control de ventas. Fíjense que aquí ha tenido. Y vamos a hacer el cuarto mes.
Entonces ya tenemos la prueba de los 4 meses. Ahora vamos a sacar, de acuerdo a estos, vamos a sacar el promedio mensual. Entonces, promedio mensual. Entonces, ¿cómo saco ese promedio mensual? Pues lógicamente sumo ese total de los 4 meses, que es esto, y lo divido en 4, ¿cierto? De los 4 meses. Dividido en 4. O sea, que él en promedio está vendiendo 283 millones de pesos. O sea, que las ventas en el año fueron entonces, esto por 12. Son 3.403 millones de pesos. ¿Sí? 3.400 millones de pesos. Vamos a decir que fueron a la declaración de renta y se encontraron que las ventas, ¿cierto?, de este personaje, a estas ventas le resto las devoluciones, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que las ventas declaradas, vamos a decir que fueron de 2.850 millones. ¿De dónde sacó esta información? De la declaración de renta. Cogió las ventas y le restó las devoluciones, ¿cierto? Entonces, que las ventas declaradas fueron de 2.850 millones. Es que dice el estatuto tributario. El impuesto de origen así determinado, pero por aquí hay una pregunta en el chat. Bueno, dice, el impuesto de origen de los ingresos no podrá disminuirse mediante la imputación de descuento. La adición de ingresos grabados establecidos en la forma señalada en la inciso anterior se efectuará siempre y cuando el valor de los mismos sea superior al 20% de los ingresos declarados y no se haya presentado en la declaración. O sea, si usted tiene una diferencia superior, ¿cierto?, al 20%, entonces, pues vamos a mirar. Entonces, diferencia. Entonces, la diferencia entre esto y los declarados son 500. Y el porcentaje de diferencia dice que tiene que hacerse con base en los declarados. Entonces, esto dividido las declaradas. O sea, entonces vamos a darle aquí el porcentaje, ¿sí? Y entonces, en este caso, ¿sí?, en este caso, la diferencia es del 19, entonces, como es inferior, ¿cierto? Es inferior al 20%, entonces no hay ninguna presunción. Está bien. Pero vamos a suponer que aquí me hubiera dado esta diferencia más del 20%, el 22, el 23, el 24. ¿Qué significa? Que esta diferencia tenía que incorporarla, ¿cierto? Así como lo dice acá, se tenía que incorporar lógicamente a las ventas y hacer el control de venta. La presunción por control de venta, y de esta manera es que se hace la presunción por control de ventas.